Es tremendo esto, el trabajo. Mateo capítulo 16, por favor. ¿Ya lo tiene? Bueno, vamos a leer del versículo 13. La palabra del Señor, ahí lo voy a leer así como usted está, escúchela y sígame con su Biblia. Si tiene la versión Reina Valera 1960, va a escuchar las mismas palabras. Dice la palabra del Señor en Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. El versículo 15, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Versículo 16 dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Vamos a orar. El tema, ¿verdad?, que yo le puse a esta enseñanza es edificaré mi iglesia. Las palabras de Jesús, ¿verdad?, que son edificaré, ¿qué dice? Mi iglesia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde, noche ya, quizás. Señor, te pedimos que esta palabra, Señor, sea nuestro alimento que necesitamos en este día. Tu palabra dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Y hoy queremos alimentarnos, Señor, para fortalecernos con tu palabra, para seguir creciendo, porque a través de tu palabra crecemos, Señor, y queremos seguir creciendo espiritualmente, Señor, emocionalmente, físicamente. Señor, tú traes crecimiento a nuestra vida. Que esta palabra nos aliente, Señor, porque sabemos que tú eres el que edificas de la iglesia. Si nosotros, los que estamos ministrando, Señor, nos esforzamos, pero tú no edificas tu casa, en vano trabajamos, dice tu palabra, Señor. Pero sabemos que tú tienes tus manos puestas sobre esta congregación, Señor, sobre esta iglesia, sobre este grupo de hermanos que se reúnen aquí en este estado, en Minnesota, Señor, en esta iglesia, y que tú cumplirás tus propósitos, Señor, por los cuales tú los estás juntando y los estás ayudando a crecer cada día. Ponemos tu palabra en tus manos y que esta palabra no vuelva vacía, que esta palabra, Señor, cumpla el propósito en nosotros por el cual tú la envías en esta tarde, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Y todos decimos amén. ¿Verdad que así sea? Bien, pues mire, aquí podemos ver, ¿verdad?, un pasaje muy conocido por todos nosotros, ¿verdad?, como Jesús cuando llega, ¿verdad?, a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿verdad?, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, había tanta controversia, ¿verdad?, en el caso de Jesús, de quién era Jesús, ¿verdad?, entre la gente, entre el pueblo. Y Jesús tenía una curiosidad. Yo veo aquí a Jesús como con una curiosidad, ¿verdad?, de preguntarle a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo, el Hijo del Hombre? ¿Qué dice la gente? ¿Verdad? Hoy en día muchas personas, ¿verdad?, piensan que Jesús fue un buen hombre. Él fue simple y sencillamente un buen hombre, un profeta, ¿verdad? Empiezan a decir tantas cosas, sobre todo, ¿verdad?, los que profesan las religiones islámicas, ¿verdad?, que ellos creen, ¿verdad?, en Dios, en el Dios Alá y en muchos profetas, ¿verdad?, que se comparan con Jesús, ¿verdad? Y dicen, no, pues fue un buen hombre, un profeta, ¿verdad? Pero en realidad lo que la gente piense de Jesús no es tan importante como lo que nosotros pensamos, ¿verdad?, como cristianos. Para Jesús era muy importante saber qué dicen los hombres acerca de mí. Y ellos respondieron, ¿verdad? Ahí leemos en el versículo, ¿verdad?, en el versículo 14, ellos dijeron, unos Juan el Bautista. O sea, decía, lo comparaban con Juan el Bautista. A otros, ¿verdad?, decían que era Elías, que había resucitado. No, Elías ya había muerto. O sea, bueno, más bien Elías ya había sido arrebatado.
Y luego dice, otros Jeremías o algunos de los profetas. O sea, lo comparaban con un profeta. Eso decía la gente. Pero Jesús dice, bueno, eso es lo que dice la gente, pero ¿qué dicen ustedes acerca de mí? Imagínense que en este momento, ¿verdad?, el Señor viene y les pregunta a usted, y le dice, ¿para ti quién soy yo? O sea, ¿quién soy yo para ti? O sea, ¿qué piensas de mí? ¿Qué pensaría usted? Conforme al conocimiento que tiene, conforme a la experiencia que ya tiene, ¿usted qué piensa de Jesús? En ese momento era una pregunta, ahora sí como decimos, no, la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Qué va a contestar Pedro? O uno de los discípulos. Ellos tenían el concepto, pues unos dicen que era Elías. Fíjese, porque en ese momento cuando él pregunta, ellos no tenían el conocimiento pleno de quién era Jesús. Porque aun cuando Jesús, ¿verdad?, iba con ellos, ¿se acuerda cuando ellos iban en la barca y Jesús está ahí y le van y le despiertan? Le dice, hey, despiértate que nos hundimos, ¿verdad?, que morimos aquí. Y dice que Jesús se levantó y reprendió los vientos. Y cuando lo reprendió los vientos, ¿verdad?, y aquella tormenta, ¿verdad?, cesó y todo fue templanza, dijeron, ¿quién es este? Que el viento y el mar, ¿qué?, le obedecen. O sea, no sabían quién era. No sabían quién era. Si usted sale a la calle y le pregunta, ¿quién es Jesús para ti? No, pues un buen hombre. Algunos dicen, ¿verdad?, es Dios, ¿verdad?, o el Hijo de Dios, pero lo dicen nada más por la inercia, no por la experiencia. Escuche bien lo que le voy a decir, por la experiencia. Para ese punto, ¿verdad?, Pedro contesta, ¿verdad?, y en la respuesta le dijo, ¿verdad?, a esa pregunta, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? O sea, ¿ustedes qué dicen que soy yo? El versículo dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Wow. O sea, esa respuesta, ¿verdad?, era la respuesta correcta, ¿verdad? Esa era la respuesta correcta, pero esa respuesta no venía directamente del pensamiento de Pedro. O sea, claramente Jesús, ¿verdad?, le dice en el versículo siguiente, le dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, esto no viene de ti. Esta es una revelación. Esta es una revelación dada por el Padre, ¿verdad? O sea, esto es algo que va más allá de tu entendimiento. A ver, ¿cuántos nosotros no profesamos una religión anteriormente? ¿Cuántos de nosotros no crecimos creyendo que creíamos en Dios? No, yo creo en Dios, pero en realidad no creíamos porque no lo conocíamos, porque no sabíamos quién era Él, porque si lo hubiéramos conocido no hubiéramos vivido la vida que vivimos antes de conocerlo, ¿sí o no? Hasta que nosotros lo conocimos, cambiamos, ¿verdad? Cambió nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, ¿verdad? Nos dimos cuenta que Dios es otro en el concepto que nosotros teníamos. A lo mejor usted tenía el concepto de que Dios era, ¿verdad?, como aquel viejito con un garrote, ¿verdad?, que el que se porta mal le va a dar, ¿verdad? O otro concepto, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando era pequeño, a mí mi abuelita me decía, Dios te va a castigar, Dios te va a castigar. Yo sentía como que Dios era como ese profesor, ¿verdad?, ese maestro que yo tuve que cada rato me castigaba en la escuela por hacer cosas, ¿no? Y a veces creamos ese concepto. Pero aquí vemos, fíjese, una revelación de lo que es Jesús. Es Jesús, ¿verdad? Él le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús, ¿verdad?, se asombra y le dice, oh, bienaventurado eres, Pedro, eres muy dichoso, porque esto que tú acabas de decir no viene de ti, no te lo reveló carne ni sangre. Esto que tú acabas de decir es una revelación de Dios. Aquí, fíjense bien lo que le voy a decir, aquí es donde comienza, ¿verdad?, el Señor a mostrar cómo iba a edificar y en quién iba a edificar la iglesia. La iglesia no es un edificio que como mire, el edificio no es la iglesia somos nosotros. Nosotros podemos estar allá afuera en la calle teniendo la reunión y no cambia. Seguimos siendo la iglesia. ¿Cuántos dicen amén?
O sea, no por el hecho de estar aquí, es que estamos en la iglesia. Estamos en un edificio que, por cierto, ya urge que nos salgamos de aquí. Usted ya sabe por qué, ¿no? Bueno, entonces estamos en un edificio, pero la iglesia no la compone el edificio, la componemos nosotros. La componen aquellos que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí están en una revelación, hermano. Esto es algo impresionante, ¿eh? Porque el ser parte de la iglesia es porque tú ya tienes la revelación de quién es Jesús, el Hijo del Dios viviente. Entonces ahí, fíjese cómo el Señor le dice a Pedro, ¿verdad? Dice, mira, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, directamente del Padre venía esta revelación para él. O sea, Dios le mostró a Pedro, ¿verdad? Le dijo, como diciéndole, di esto es, ¿verdad? Y él a lo mejor lo dijo hasta sin querer queriendo, ¿verdad? Pero lo dijo. Y Jesús le dijo, mira, esto te lo acaba de revelar mi Padre. Entonces, fíjense lo que dice, este es el clave, en el versículo 18. Dice el versículo 18, Mateo 16, 18. Y yo también te digo. O sea, así como tú dijiste, ¿verdad? Que yo no era Jesús, sino era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice, ahora yo te digo, yo también te digo que tú eres Pedro. Ahora fíjense, antes, ¿cuál era el nombre de Pedro? Simón. Simón. El nombre Simón, ¿verdad? En su significado es un pedazo de tronco seco. Eso significa su nombre. Un pedazo, ¿ha visto esos tronquillos que caen y están secos, huecos de adentro y se los lleva el viento? Eso significa el nombre Simón. Entonces Jesús le dice, te voy a cambiar el nombre, ya no vas a ser un junco de madera que se lo lleva el viento, ahora vas a ser una roca. Te voy a poner Pedro, que significa roca. ¿Sí? Ahora, ponga atención. Cuando él le dice sobre esta roca, o sea, no está diciendo sobre Pedro, está diciendo sobre la revelación que Dios le dio a Pedro. Sobre esta confesión, fíjense bien, esta confesión que tú acabas de hacer, sobre todos aquellos que confiesan que Jesús es el Hijo de Dios, sobre todos ellos voy a edificar esa iglesia. Los que formamos la iglesia del Señor no somos los que venimos al templo. Es que yo ya soy de casa de oración porque voy a casa de oración. No, usted no es de casa de oración. Usted tiene que ser de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Usted tiene que ser de Él para ser parte de la iglesia del Señor. Entonces, cuando uno tiene esa revelación, yo sé, ¿verdad?, quién es Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? Por eso yo decía esta pregunta. Si Jesús te dijera, ¿quién es Jesús para ti? Hace muchos años, ¿verdad? Yo escuché un canto que decía, ¿quién es Jesús, verdad? Para ti. Decía, ¿quién es Jesús para nosotros hoy? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para nosotros hoy? Jesús es nuestro Rey, Jesús es nuestra roca, mi Redentor. Y confesamos lo que Jesús era para nosotros. Me acuerdo mucho de ese canto, ¿no? Pues usted a lo mejor nunca lo ha oído porque pues a lo mejor no tiene tantos años en el Evangelio. Pero esos eran cantos que declaraban quién era Jesús para nosotros. Porque somos parte de la iglesia. Sobre esta edificación, sobre esta revelación, dijo Jesús, voy a edificar mi iglesia. No sobre la vida de Pedro. Porque, bueno, usted sabe que la religión popular dijo que Pedro fue el primer papa, por eso ahí se edificó la iglesia. Pero lo sacan del contexto. Es la revelación de lo que nosotros somos. ¿Por qué sigue a Jesús? Porque usted sabe quién es Él. Lo primero que nos dimos cuenta que Jesús es el único que nos puede salvar. ¿Cuántos dicen amén? Que nadie se puede salvar por sus obras. Entonces necesitamos un Salvador, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver que sobre esta declaración le dice, ¿verdad? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. No sobre el nombre de Pedro, sino sobre la revelación, sobre la confesión. Por eso dice la palabra del Señor en Romanos, dice que cerca está la palabra de nosotros, muy cerca, que si confesáramos con nuestra boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos. ¿Sí o no? O sea, es nuestra boca, ¿verdad? Dice que si creemos con todo nuestro corazón que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Esa es la palabra de fe que predicamos.
Eso es donde se funda la iglesia del Señor. Ahí es donde nosotros estamos edificando. No es en la vida de Pedro. Y luego dice, allí edificaré mi iglesia. O sea, en este grupo, en esta gente, de todos los que confiesan que Jesús es el Señor, ¿sí? Ahí el Señor está edificando la iglesia. Es lo que estamos formando la iglesia del Señor. Seamos 2, seamos 3, seamos 4, seamos 15, seamos 100, seamos 300, seamos los que seamos. La iglesia comenzó con 120 discípulos, hermano. ¿Se recuerda? ¿Cuántos estaban en el aposento alto? 120 discípulos que dejó Jesús a la espera de la promesa. Pero en el primer sermón de Pedro se convirtieron 3,000 y eran 3,120. ¿Sí? O sea, y cada día, ¿verdad? Se añade, porque el Señor añade a la iglesia a los que han ¿qué? Los que han de ser salvos. El Señor es el que añade a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros predicamos el evangelio, nosotros testificamos del Señor, nosotros hablamos de las grandezas del Señor, pero ¿quién es el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos? El Señor. Es a través del Espíritu Santo que Él ha enviado para convencer al mundo de pecado y de juicio. Es el Señor, porque Él edifica su iglesia. Él la está edificando. Ahora, fíjense bien, edificaré mi iglesia. Hasta ese momento no existía la iglesia. La iba a edificar en el futuro. Hasta ese momento Él está con sus discípulos, pero dice, en un futuro yo voy a edificar mi iglesia sobre todos aquellos que confiesen mi nombre. En su futuro lo iba a hacer. Entonces Él iba a ir añadiendo su iglesia. Ahora, es muy importante entender, ¿verdad?, lo que significa la palabra iglesia. La palabra iglesia viene de una palabra griega que es eclesia con K. Se escribe E-K-K-L-E-S-I-A, eclesia. ¿Sabe qué significa la palabra eclesia en el griego? Llamados fuera. O sea, eso significa, o sea, quiere decir que el Señor nos llamó del mundo, nos sacó del mundo, nos sacó fuera del mundo. Por eso es que usted y yo ya no somos de este mundo. Que dijo Jesús, ¿verdad? Señor, yo no ruego por el mundo, sino ruego por estos que tú me has dado, ¿verdad?, del mundo. Los que tú me has dado, por ellos ruego. Y por los que han de creer en ti, por la palabra de ellos. O sea, por ellos oro, ¿verdad? Porque estos son llamados fuera. Por eso es que usted y yo, ¿verdad?, somos llamados fuera. Al estar dentro de la iglesia, eclesia, ya no somos parte directamente. O sea, estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Ahora somos ¿qué? La iglesia del Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, hermanos? O sea, es que a veces nos falta entendimiento, hermano, para hacer. O sea, el hecho de que no, pues que yo voy a casa de oración, yo soy de casa de oración, yo soy de la iglesia, y por el concepto que a veces tenemos. Pero cuando entramos en ese conocimiento, yo soy parte de la iglesia. Imagínense, Pablo dijo, ustedes son el templo del Espíritu Santo. ¿En dónde habita el Espíritu Santo? ¿En dónde habita? Aquí en este lugar. Cuando usted y yo nos vamos, este lugar queda vacío. Además, puede que hasta los demonios anden por aquí, ¿verdad? Y hagan su party, hagan sus fiestas, ¿no? Porque no es el lugar. Él no habita en un templo hecho por manos, ¿qué? ¿En dónde habita? Es otro. Qué privilegio, ¿no? En usted, en mí. Somos el templo del Espíritu Santo, edificados por Él. Ahora, Él mismo dice, yo voy a edificar mi iglesia. ¿De dónde formó la iglesia? O sea, ¿cómo formó la iglesia Él? ¿Cómo comenzó? Porque Él ascendió, ¿verdad? Él se fue y dio mandatos a los discípulos, vayan y prediquen, ¿verdad?, el evangelio, hagan discípulos a la nación, y Él ascendió. Pero Él dijo, cuando yo me vaya, vendrá el Espíritu Santo, ¿verdad? Y Él estará con ustedes y Él hará la obra. Ahora, fíjense bien. ¿Cómo Él comienza a edificar la iglesia? Este es el punto. Acuérdense que esta es una enseñanza que va a ir en secuencia hasta el domingo, ¿eh? O sea, no crea que voy a terminar hoy. Esto es para que usted se dé una idea por los planes que Dios tiene para esta iglesia. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2, por favor. ¿Hasta qué horas tengo tiempo, Timothy? ¿Hasta qué horas? No, ustedes se quedan, yo me voy. Ustedes quédense hasta las 2 si quieren que...
No se crea. No, vamos a tomar un tiempo, ¿no? ¿Ya tiene Efesios? Vamos a buscar el capítulo 2 de Efesios, versículo 12 al 14, voy a leer. Fíjense bien, ¿eh? Aquí vamos a ver algo muy importante. ¿Qué dice la palabra del Señor ahí? Pablo escribe a los Efesios y les dice, en aquel tiempo, estabais, ¿qué dice? Sin Cristo. ¿Cuántos estaban sin Cristo? A ver, levanten la mano los que estaban sin Cristo. Yo creo todos. Bueno, a lo mejor nuestros niños ya nacieron en el cristianismo. Yo le doy gracias a Dios que mis hijos nacieron en Cristo, ¿no? Porque yo me casé y bueno, nacieron mis hijos. Pero nosotros vivíamos sin Cristo. Yo viví sin Cristo 21 años, hermano. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios, ¿qué dice? En el mundo. ¿Cuántos vivían así, hermanos? Yo sí vivía. Yo reconozco que sí vivía. Pero el verso 13, mire lo que dice. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, ¿qué dice? Por la sangre de Cristo. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso, hermano? O sea, por la sangre de Cristo. Ya cantábamos, ¿no? A ti, Jesús, que diste todo por amor. O sea, por la sangre de Cristo, ¿verdad? Nos acercamos. Dice Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por su sacrificio. Por eso dice aquí, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, fíjense bien, en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él, o sea, Cristo es nuestra paz, o sea, es nuestra paz. Por eso tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego mire lo que dice, que de ambos pueblos, ¿cuáles pueblos? El pueblo de Israel y usted y yo como gentiles. Porque de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. O sea, la iglesia se compone de judíos creyentes en Cristo y de gentiles creyentes en Cristo. Porque muchos judíos han creído en Cristo, otros no. Los que no creen en Cristo y lo ven como alguien que llegó, ¿verdad? Que no reconocieron su visitación, ellos son los que van a esperar el regreso de Cristo para venirlos a liberar. Eso ya es escatología, es un punto más allá. Pero la iglesia, la que Él está edificando, se edifica de judíos y gentiles. De ambos pueblos hizo un solo pueblo. La iglesia nos sacó fuera. ¿Sí? Acuérdense que muchos judíos creyeron en Él. Él le dijo a los que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. A los judíos que habían creído en Él. Acuérdense que el evangelio era primeramente para las ovejas perdidas de Israel. El evangelio era para los judíos, no era para nosotros. Él dijo, vayan antes, ¿verdad? Y prediquen a las ovejas perdidas de Israel. Por caminos de gentiles no vayáis. O sea, vayan a las ovejas perdidas. Pero dice que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Mas a los que le recibieron, como usted y yo, les dio potestad de ser llamados los hijos de Dios. Qué privilegio tan grande, ¿no cree? A ver, ¿cuántos de aquí somos la iglesia del Señor? Yo soy la iglesia, ¿verdad que sí? Sí, dale un aplauso, ¿verdad? Dale un aplauso al Señor. Porque esa es la verdad. Cristo estableció una sola iglesia que está compuesta por ambos, ¿verdad? Judíos y gentiles. Nosotros somos la iglesia del Señor. Ahora, nosotros somos la iglesia del Señor, fíjese bien, ¿eh? Y aquí viene el punto importante. Él dice, las puertas del Hades, o sea, Hades significa lugar de muertos, significa infierno, tiene muchos significados, pero vamos a verlo así como las puertas de la oscuridad, de lo malo, no prevalecerán contra la iglesia. Le voy a decir por qué. Primeramente, porque usted y yo, al haber creído en Jesús, hemos pasado de muerte a vida. Ya pasamos ese periodo. Si usted llegase a fallecer, no voy a decir a morir, porque usted no muere, usted duerme. Si usted llega a fallecer en este mundo, usted duerme, porque usted ya tiene la vida eterna, porque la vida está en Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene a Cristo no tiene nada. Entonces ahí ya nosotros, ¿verdad?, sabemos que las puertas de la oscuridad no prevalecerán contra nosotros. No prevalecerán. Aquí entra el punto, ¿no?
Las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros. El mundo, ¿verdad?, de las tinieblas, el mundo invisible, queriendo decir las puertas de la muerte, en otras palabras, mi iglesia no perecerá. O sea, mi iglesia no va. Por eso es que cuando el Señor edifica una iglesia, es una iglesia que está viva, hermanos. Puede estar pasando tiempos de prueba, de tribulación, como lo vivieron los primeros discípulos, ¿verdad? Que no fue fácil, porque eran perseguidos por causa de Jesús. El ser cristiano en aquella época, hermanos, era sentencia de muerte, eran perseguidos. Si lea el libro de los Hechos se va a dar cuenta cómo eran perseguidos, ¿verdad? El primer mártir que vemos en la Biblia se llama Esteban. Cómo fue apedreado por su fe. Entonces, era sentencia de muerte, pero ellos con gozo vivían, ¿verdad?, sabiendo que no había problema. Incluso Esteban dice que cuando él estaba ahí, ¿verdad?, siendo apedreado, volteó arriba, vio el cielo abierto, vio al que estaba sentado en el trono y a Jesús que estaba a la diestra. Y él dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, dice. Y en ese momento dice, durmió. No dice que murió, dice, durmió Esteban. Entonces aquí podemos ver que ni aún la muerte, fíjense, la iglesia siempre va a ser perseguida. Cuando digo la iglesia somos nosotros, O sea, hay alguien, mire, yo recuerdo bien cuando me evangelizaron y entregué mi vida a Cristo, ¿verdad? Los padres, por cierto, estuve con ellos en estos días allá en México, los que me evangelizaron, que me hablaron, ¿verdad?, del evangelio hace 40 años, imagínense. Estuve ahí con ellos y yo les decía gracias por hablarme la palabra, porque ustedes, ¿verdad?, fueron el instrumento que Dios usó. Yo sé que Dios fue el que me alcanzó, pero ustedes son, pero no fue fácil, ¿verdad? O sea, porque ellos me decían: mira, Memo, ahora en este momento tú ya le entregaste tu vida a Dios y tienes un enemigo, el diablo. Nuestro archienemigo es Satanás. Él anda como león rugiente, dice, buscando a quien devorar. Y más ahora porque le dio coraje, que ya te pasaste del lado de los buenos. Porque fíjese bien, Satanás está interesado en aquellos que se cambian del lado de los buenos, no de los malos, porque Él los tiene. Él los tiene, ¿a poco no? A todos los que no siguen al Señor Jesús, ahí los tiene. Son marionetas de Satanás, hacen las cosas que Él quiere hacer con ellos. Ya los trae envueltos en pecados, en vicios, en adicciones, en todo lo malo, todo lo que es las tinieblas. Pero cuando usted cambia, cuando usted se viene del lado del Señor, usted se convierte en enemigo de Satanás. Por eso es que fíjese, cuando Dios nos habla en su palabra en Santiago, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser ahora como cristiano amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Porque el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Y cada vez que nosotros nos inclinamos hacia el mundo del Señor, dice: ¿qué pues? Ya me estás siendo infiel. Si ya te saqué de allí, yo te compré con mi sangre, me perteneces. Somos la esposa del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos que tener esa idea, ese concepto. Mire, la iglesia fue perseguida. El mismo Saulo, el mismo Pablo escribe, bueno, ahí en Hechos, vaya a Hechos 2, a Hechos 8, por favor. Vamos a leer unos versículos así rápidamente, nomás para que se dé cuenta cómo la iglesia fue perseguida. Hechos 8:1, lo voy a leer. Dice: y Saulo consentía en su muerte. Esta es la muerte de Esteban. Dice: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Aquí dice que había una gran persecución ¿contra quién? Contra la iglesia. Usted sabe que siempre eso va a existir, hay una persecución contra la iglesia. Hoy, en este tiempo, hermanos, en este país, en esta nación, hay una persecución contra la iglesia. Hay agenda, ¿verdad?, del gobierno en contra de nosotros, en contra de la iglesia, porque le estorbamos. ¿Sí? Y hay persecución, y va a haber persecución, pero no nos importa, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? O sea, no importa. Aquí dice que Saulo consentía en su muerte, ¿verdad? Él estuvo de acuerdo en la muerte de Esteban y perseguía a los cristianos. ¿Para qué perseguía a los cristianos? Para llevarlos a la cárcel, para torturarlos, para hacerlos, ¿verdad?, que dejaran de creer en Jesús. Pero no pudieron, hermano. No pudieron. Mire, usted y yo somos el ejemplo de que no pudieron, porque aquí estamos.
a través de los siglos, ¿sí o no? Entonces dice aquí, ¿verdad?, que él consentía en la muerte y hubo una gran persecución contra la iglesia. La supervivencia de la iglesia cristiana frente a todos sus opositores, hermanos, está asegurada. En las palabras de Jesús, las puertas del Hades no prevalecerán, no podrán contra mi iglesia. O sea, nada ni nadie, hermano. Hay personas que tienen malas intenciones contra la iglesia del Señor, la quieren dividir, le quieren causar daño, hablan mal de los hermanos. Eso todo es obra de las tinieblas, pero nada podrá detener la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque lo que de Dios, es de Dios permanece, lo que no es de Dios, eso sí se desvanece, hermano. Eso sí, lo que es de Dios permanece, lo que no es de Dios se desvanece. ¿Sí? Es un proceso. Hay que soportar, ¿verdad?, la batalla ahí en esas persecuciones. Ahí vemos, ¿verdad?, esta persecución. En Hechos 5, regrese a Hechos 5, fíjense bien ahí. Hechos 5, por favor. Voy a leer el verso 17. Hechos 5, 17. Dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los seduceos, se llenaron de celos. Y echaron manos de los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. O sea, hasta la cárcel se los llevaban. O sea, ellos trataban de hacer cosas, ¿verdad? El mismo sumo sacerdote, hermano, los mismos judíos. O sea, nosotros podemos decir, ¿quiénes crucificaron a Jesús? Bueno, fueron los soldados romanos, pero no fueron los soldados, fue por órdenes del Santo Sanedrín, fueron por los principales sacerdotes que lo acusaron, ¿verdad? Aún Pilato dijo, yo no encuentro ninguna culpa en este hombre, o sea, ¿de qué lo acusan? ¿Verdad? Por eso es que él se lavó las manos, dijo, yo no tengo culpa en la muerte de este hombre. Ustedes quieren, por eso es que la gente, ¿verdad?, fue provocada por los sacerdotes. ¿Para qué? Para que crucificaran a Jesús. Pero aquí dice que ellos estaban celosos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabían que Jesús estaba teniendo mucha fama y estaba teniendo muchos seguidores. Y aquí dice que el sumo sacerdote, dice Caifás y sus amigos los seduceos, estaban furiosos de que estos fanáticos discípulos de Jesús ejerciesen tanta influencia sobre el pueblo. Ese era el peligro. En el versículo 19, ¿verdad?, dice que los metieron a la cárcel pública. En el verso 18, en el verso 19 dice, mas un ángel del Señor abriendo, en el verso 19 dice, mas un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, ir puestos en pie en el templo y anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. O sea, aquí podemos ver la mano de Dios rescatando a los discípulos. ¿Verdad? Es un ángel del Señor. Nada les va a detener a ustedes. A ver, Él les abrió las puertas y vayan al templo y prediquen. O sea, nada los puede detener. Vino un ángel del Señor que sacó a los apóstoles de la cárcel y les dijo que volvieran al templo y hablasen al pueblo todas las palabras de esta vida. En el verso 25, vaya conmigo, voy a leer muy corrido, voy a ir rápido para que usted pueda tener toda la información que yo quiero darle en esta noche. Dice, el versículo 25 dice, pero viniendo uno les dio esta noticia, he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Está hablando de aquí de Esteban, de Jesús. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis y colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Y dice, ellos estaban testificando de las verdades, pero ellos estaban furiosos, querían matarlos. Entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, este fariseo llamado Gamaliel fue el que instruyó a Saulo de Tarso. Fue el maestro en sus creencias, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen afuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vayáis a hacer respecto a estos hombres,
porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejarlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, ¿qué dice? Se desvanecerá. O sea, si es de los hombres, una obra que no es de Dios se desvanece, hermano. Pero lo que es de Dios permanece. Mire lo que dice, mas si es de Dios, no la podráis destruir. Y luego les dice, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Exacto. ¿Por qué? Porque el Señor cuida a su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Él la protege. Él, mire, como sea que sea, Dios ha preservado un remanente aquí en este lugar, aquí en estas áreas, un remanente. Han sucedido muchas cosas, han pasado muchas cosas, pero ¿sabe una cosa? El Señor sabe, porque el Señor tiene cuidado. Dice la palabra del Señor, fíjese, algo que es muy importante que usted crea, que a los que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien. ¿Usted cree eso? Yo lo tengo bien seguro, hermano, bien seguro. A mí cuando me pasan cosas que no espero que me pasen, yo nunca le digo, Señor, ¿por qué? Ay, Señor, ¿por qué? ¿Por qué en mí, Señor? Soy tu siervo. No, ¿sabe qué le digo? Señor, ¿qué me quieres enseñar? Señor, a ver, porque tú estás permitiendo esto por algo. Va a obrar para mi bien, va a ser para mí, me va a ayudar, me va a edificar. Todo este proceso que quizás usted está pasando en este lugar, en esta iglesia, ¿verdad? En el contexto de todo lo que ha acontecido, ¿verdad? Que pues, tristemente, pues, pastor tuvo que salir, ¿verdad? No fue porque él se quiso ir, pues, o sea, para cumplir con las leyes que Dios nos manda, es necesario cumplir. Estaba platicando, ¿verdad? Alex hoy, ¿verdad? Que hay pastores que tuvieron que, ¿verdad? O sea, fueron deportados porque no podían estar en este país. ¿Y sabe qué? Se volvieron a meter ilegalmente. Y yo digo, eso está mal. ¿Por qué está mal? ¿Sabe por qué? Porque moralmente no tienen peso, porque hicieron algo indebido. O sea, gracias a Dios, ¿verdad? Que nuestro pastor Barco está esperando la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? O sea, él está esperando. Dios tiene planes para él, ¿verdad? Dios tiene cuidado de él. O sea, no hay ningún problema. Yo estoy constantemente, ¿verdad? En contacto con él. Entonces yo digo, Señor, él tiene planes. Y como tiene planes para aquí, porque él ha reservado, ¿verdad? O ha perseverado con un remanente. A lo mejor no son la cantidad que había al principio cuando él estaba aquí, pero no importa, hermano, no importa. ¿Se acuerda cómo Elías estaba en la cueva todo asustado? Pensando que era el único, pensando que ya no había nadie. Ahí, ¿verdad? Como que se le había acabado el mundo, ¿verdad? Ya le pedía hasta al Señor que lo matara ahí, ya, no puedo más. Y le dijo, sal de ahí, de esa cueva. Señores, que han matado todo. Elías, yo tengo más de 7,000 que no han doblado las rodillas ante los Baales. No es que tú no te das cuenta. Aquí hay mucha gente, hermano, que necesita a Dios. ¿Sí sabe usted eso? Aquí hay mucha gente que necesita de Dios. Por eso se necesita una iglesia, una congregación, un lugar donde la gente pueda ser edificada, donde pueda venir y recibir la palabra, el alimento espiritual que tanto se necesita. Allá afuera, si usted abre los ojos, ¿verdad? Se puede y mirar con los ojos de Jesús, se va a entristecer. Jesús llegó a Jerusalén y lloró, se entristeció, porque vio al pueblo como ovejas que no tienen pastor. Y toda esa gente que usted la ve, ¿verdad? Vagando en las calles, vagabundos, gente, ¿verdad? Que está en el materialismo, esa gente necesita un pastor. Necesita un pastor. Necesitan ser guiadas, ¿verdad? Necesitan ser evangelizadas. Aquí podemos ver, ¿verdad? Cómo es que no hay nada que pueda detener la obra de Dios, hermano. Porque la iglesia la edifica el Señor. No somos nosotros trabajamos, somos instrumentos solamente. El Señor es el que obra. Salmo 27, versículo 1, para ir cerrando, hermanos.
Salmo 127. ¿Ya lo tiene? Mire, dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Aquí hay dos formas de ver, ¿verdad? Dos ejemplos, ¿verdad? La forma en que nosotros podemos ver cómo es que el Señor edifica. Él dice, si Jehová no edificare la casa, o sea, si Él no está en el asunto, ¿verdad? Es como esto, es como construir con una idea de nosotros. Mire, la iglesia del Señor no es el plan de un hombre. O sea, no es el plan. Yo he tenido la bendición, hermano, y lo digo con toda humildad, sin enaltecerme, porque la obra es de Dios, porque Él es el que hace la obra, Él es el que edifica. Yo solamente he estado ahí, ¿verdad?, para iniciar, para apoyar. Si yo me he dado la oportunidad de levantar más de 15 iglesias en Estados Unidos, sí, de la nada. Iglesias que ahora están ahí ya pastoreadas, ¿no? O sea, algunas que ustedes conocen, casas de oración, todas, en algunas ciudades, Nueva York, New Jersey, Arizona, en Oregon, en Washington, en Canadá, ¿verdad?, en el Quebec, allá en Montreal, en Saskatoon, en Edmonton, en varios lugares. Pero es el Señor orando. Pero el Señor usa instrumentos. Haga de cuenta que yo soy, acuérdese que Pablo decía, yo, ¿verdad?, puse el fundamento. Si yo puse el fundamento, y el fundamento es Cristo. Y sobre ese fundamento edificamos. O sea, todos los que trabajamos, edificamos sobre ese fundamento, sobre esa casa. Hay un plan, hay unos planos, hay una estructura que el Señor dio para su iglesia. Esto no es el invento del hombre, ¿eh? O sea, no hay lo que esa famosa corriente de doctrina del famoso G12, ¿no?, de la multiplicación de las iglesias y cómo hacer crecer, ¿verdad?, el número. Eso es mercadotecnia, esos son sacados del mundo, eso no funciona. Dios tiene para cada ciudad, para cada iglesia, diferente método, sistema. Porque aquí hay una iglesia que hay que edificar, que está edificando. Otras iglesias, ¿verdad?, en Nueva York se está edificando otra iglesia, en New Jersey, en Oregon, ¿verdad?, ahí Dios tiene, porque todo cambia. La gente de aquí es muy diferente a la gente de Seattle, ¿verdad? El estilo de vida de aquí es muy diferente a otros estados. Yo le decía a Alex, ¿no?, le digo, aquí el estilo, aquí cuesta mucho, aquí es un poco caro, comparado a Texas. Vaya a Arizona y usted con $200,000 se compra una mansión. ¿Entiendes? Algo muy diferente, pero también gana bien poquito, no gana lo que gana por acá, ¿no? O sea, todo cambia. Pero los planes de Dios son perfectos para edificar su iglesia, ¿sí? Uno puede hacer, ¿verdad?, o estructurar la iglesia conforme al conocimiento del hombre, pero no funciona. Pero cuando uno se deja mover por el Señor, fíjese, es muy importante eso. Si Él dice, yo edificaré mi iglesia, la pregunta es, ¿cómo la edifica el Señor? Vaya conmigo a Efesios capítulo 4, verso 11, para terminar. Ahí me voy a quedar hoy para continuar mañana. Pero fíjense bien, cómo Él dice, ¿verdad?, voy a edificar, si Jehová no edificare, en vano trabajamos, ¿verdad? La dirección tiene que ser de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? O sea, nosotros tenemos que orar y buscar la voluntad de Dios. ¿Cómo está edificando su iglesia? Jesús. Efesios 4, ¿ya lo tiene? Efesios 4, 11. Dice así, y Él mismo, o sea, el mismo Jesús, está escribiendo Pablo, constituyó a unos, ¿qué dice? ¿Algunos qué? Apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea, aquí hay 5 ministerios que el Señor, ¿verdad?, constituyó. Algunos dicen que ya no existen estos. Ya empiezan, no, ya no hay, ya no. Espérame.
O sea, la iglesia no ha sido aún terminada de edificar. ¿O ya terminó el Señor de edificarla? No. Entonces tienen que estar vigentes esos 5 ministerios hasta que la iglesia, fíjense lo que dice, lo vuelvo a repetir para irnos al 12, el versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, o sea, con el fin de perfeccionar ¿a quiénes? A los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia. A los santos para la obra del ministerio, del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para edificar qué? La iglesia. El cuerpo de Cristo somos la iglesia. Entonces, estos 5 ministerios que el Señor estableció son muy importantes. Ahora, es cierto que apóstoles de Jesús ya no hay. Pablo dijo, yo soy como un abortivo, soy el último, de Jesús. Pero el ministerio apostólico, hermano, existe. Existe. Porque la palabra, ¿verdad? O el nombre de apóstol significa alguien que es enviado. O sea, eso significa. No necesariamente se tienen que poner el nombre, yo soy el apóstol. O sea, no, eso está en contra. Porque sí, nadie se puede autonombrar. Pero el ministerio de apostolado existe. Se les conoce como los misioneros, como los que se van a una misión, los que van a la India, los que van al África, los que van a Sudamérica, los que van a un ciudad. ¿A qué va un misionero? A establecer, a levantar una iglesia, a predicarle a la gente que no ha oído del evangelio. Son misioneros, son enviados. ¿Ellos qué hacen? Comienzan, como lo hacía Pablo, comenzaban, ¿verdad?, a predicar el evangelio, se forman los creyentes, ponen un pastor y se va. Eso es lo que hacía Pablo. Ese ministerio existe todavía, hermano. Yo soy fruto de un ministerio misionero de un hombre llamado Percy Juan Ruth, así se llamaba este misionero, un americano que llegó a Guadalajara, que llegó allí a una colonia donde no había nada, empezó allí a predicar en una carpa, después creyó la gente, levantaron un templo, ¿verdad? Establecieron un pastor y él se fue a otra obra. Es un misionero, es un apóstol, alguien que ha sido enviado por Dios. ¿Sí? Bernabé y Pablo fueron enviados. Capítulo 13 de Hechos dice, apártame a Saulo y a Bernabé para la obra. Y fueron enviados, son apóstoles. Bernabé considerado como un ministerio apostólico. Ahora, hoy es cierto, ya no hay apóstoles porque solamente hubo 12. ¿Verdad? Un sucesor, ¿verdad?, que fue Matías, el que tomó el lugar de Judas, porque Judas se ahorcó. Pero también algunos creen que el verdadero sucesor puede ser Pablo, ¿verdad?, porque Pablo fue como un abortivo adoptado como apóstol, considerado el último apóstol de Jesús. Ahora, esos apóstoles tuvieron una relación personal con Jesús, por eso es que se les acredita a los apóstoles de Cristo. Ya no hay, pero sí hay ministerio apostólico, hermano, para la edificación de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Ahora fíjense, entonces dice aquí que estos ministerios existen. Profetas, hermano, Pablo dice, no menosprecéis las profecías. En la iglesia, ¿verdad? Si usted lee Corintios, ahí en la primera carta a los Corintios dice que en la iglesia cuando se reúnan, ¿verdad?, si alguno tiene palabra, si alguno tiene profecía, hable a lo máximo 3 y otro interprete la profecía. O sea, existe. Pero ya no hay el profeta fulano, ya no, eso ya no, porque nada más era Isaías, Jeremías, todos, ¿verdad?, los profetas del Antiguo Testamento, pero sí hay ministerio profético. Dios sigue hablando a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Yo acabo de estar estuvimos en una convención en Houston, ¿verdad? Estábamos ahí y Dios habló a través de unos hermanos, ¿no? O sea, profética, hablando en otras lenguas y alguien interpretó y el Señor fue claro. Sigue Dios hablando, ¿verdad? Sigue, porque esa es la manera de edificar la iglesia. ¿Sí? Tampoco caemos en el emocionalismo de que la gente, oh, Dios me dio una palabra para ti, ¿verdad?, una palabra de prosperidad, ¿verdad?, Dios te quiere bendecir. Esas cosas no son. El verdadero profeta, hermano, habla para exhortación, consolación o edificación. ¿Sí? Por eso Pablo dijo, no menospreciéis las profecías, examínenlo todo, retengan lo bueno y desechen lo malo. ¿Por qué dice examínelo? Porque a veces uno le echa de su cosecha. ¿Sí?
Hay cosas que sí vienen de Dios, pero alguno emocionando ya le pone ahí, ya se mete ahí, ¿no? Acuérdese que Pedro se sintió también un profeta. Señor, no vayas a Jerusalén, te van a matar. Se sintió tan inspirado porque como Dios lo había usado para decir tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dijo, no, ahora yo tengo una palabra para ti, Jesús, no vayas a Jerusalén, te van a matar. ¿Y qué le dijo Jesús? Ay, gracias Pedro por esa palabra, ¿verdad? No sabía que me iban a... Él sabía todo. Él sabía, para eso había venido Jesús, para que lo mataran, ¿sí o no? Para morir por nosotros. ¿Y qué le dijo? Pedro, apártate de mí, Satanás, no te emociones. Y así hay mucha gente. Por eso es que hay que tener cuidado. Pero los ministerios ahí están. ¿Qué decir del evangelista, hermano? Hay iglesias que ya no evangelizan porque dicen que la salvación está limitada nada más para los escogidos. Porque no sabes si sales a la calle y dices, no, a lo mejor no es escogido, ¿para qué le predico? No, hay que predicar la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Como dice el sembrador salió ¿a qué? A sembrar, ¿no? ¿Qué es lo que siembra? La palabra. Y la palabra puede caer en buena tierra y esa palabra puede dar fruto. ¿Cuántos dicen amén? Como el fruto que dio en usted, a usted le predicaron la palabra y por eso está aquí. Entonces hay que seguir como evangelista predicando, pero evangelistas, los que van a la gente perdida de afuera, no hacer campañas dentro de la iglesia. Le predican a los cristianos los evangelistas, son evangelistas porque van a agarrar una buena ofrenda ahí, hermano. Por eso, váyanse a la calle, váyanse ya, ¿verdad? Como David Wilkerson, que comenzó en las calles de Nueva York, parado en los botes de basura, ahí se paraba él con una bandera de Estados Unidos y ahí predicaba. Y vea todo lo que ha logrado, todo ese ministerio que él ha levantado, de Alcance y Victoria, todos esos que le predican a los drogadictos, todo eso lo levantó el Señor a través de la vida de David Wilkerson. Y a la calle, y ellos salen a la calle, hermanos, salen a la calle constantemente y traen gente para restaurar. Siguen. Ahora, los pastores, una iglesia necesita un pastor. ¿Cuántos dicen amén? Necesitan los pastores. Pues si ya no hay apóstoles, pues entonces tampoco que haya pastores o evangelistas. Pero todavía el ministerio se necesita, hermanos, para la edificación ¿de qué? De la iglesia. Así es como el Señor está edificando la iglesia, a través de los ministerios que Él ha dado. Porque la obra es de Dios, hermano, no es del hombre. Amén. Y esta iglesia es de Dios. Eso lo quiero decir, es de Dios. Cobren ánimo, porque Dios va a hacer cosas grandes en usted, por medio de usted. Entonces, mire, yo le voy a decir, ya con esto termino. Si a mí me hubieran dicho, yo fui un borracho, me llegué a quedar tirado en la calle en Guadalajara, dormido del alcohol. Cuando a mí me hablaron del Señor y yo dije, Señor, yo quiero tenerte. Si a mí me hubieran dicho en ese momento, Dios te va a usar, vas a ser un predicador, vas a ser un maestro, vas a ser yo me hubiera reído. Yo dije, yo esta piltrafa, porque tú miras tu condición. Pero ¿sabes qué es lo que mira el Señor? Tu corazón. Él no mira tu apariencia. Él dice que Él escogió lo vil de este mundo para avergonzar a los sabios. ¿Sí? O sea, de la nada, hermano, de la nada, el Señor me sacó y me restauró. Y Él dijo, yo te voy a usar. Tú vas a ser un instrumento para mi gloria. Hermano, yo empecé a creer, dije, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Yo ya no vivo yo, como dijo Pablo en Gálatas 2:20, porque ya no vivo yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y lo que ahora yo vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, ya ahora vivo para Él. Porque yo estaba muerto en pecados, pero Él me dio vida juntamente con Cristo. Soy parte de la iglesia, soy parte de lo que Él está edificando, hermano. Lo que Él comenzó hace 41 años, Él la va a perfeccionar hasta el último día. Así con usted también. Con cada uno de ustedes, hermano, porque esto es de Dios, no es del hombre. O sea, no pongamos, mire, bueno, dice la palabra del Señor, olvidando ciertamente lo que queda atrás, vayamos hacia adelante. No traigamos a la memoria, las cosas pasadas, no, dice, porque el Señor hace cosas nuevas. Amén. Incline su rostro en esta hora, hermano, por favor, incline su rostro. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, te doy gracias
Te doy gracias, Señor, porque yo sé, Señor, que tú nos has hablado en esta noche. Señor, sabemos que lo que para el hombre es imposible, para ti es posible, Señor. La palabra del Señor nos enseña, Señor, que aun cuando en el tiempo antiguo, Señor, ciudades, templos, lugares de reunión eran destruidos, quedaban las cenizas, tú las volvías a levantar, Señor, y a restaurar. Lo que tú comenzaste, Señor, hace 10 años en este lugar, sigue adelante, Señor, porque es tu obra, Padre. Y seguirá adelante, Señor, porque tú diste la palabra, la promesa, que las puertas del Hades no prevalecerían contra tu iglesia, Señor. Queremos hoy, Señor, agradecerte porque podemos ver tu fidelidad, Señor. Podemos ver tu fidelidad, Señor. Tú no cambias, Señor, nunca cambiarás. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por siempre será, Señor. Gracias, Señor, por este remanente, por estos hermanos, Señor, y por aquellos que no están, Señor, pero que forman parte de esta congregación, Señor. Señor, yo te pido que sea tu Espíritu Santo ministrándonos, Señor, en estos días, para que ellos, Señor, cobren ánimo y fuerza, porque sabemos, Señor, que el tiempo está cerca y necesitamos trabajar, Señor, necesitamos obrar. En el nombre de Jesús, Señor, queremos decirte gracias, Señor, porque tú eres fiel.